Muy bien, vamos a comenzar el estudio de hoy. Está relacionado justamente con el nombre anterior que mencioné, Jehová Nisi. ¿Se acuerdan cómo lo definimos? Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y hablábamos de qué es la bandera, el nombre que identifica a Dios con la bandera de batalla. ¿Qué aprendimos en lo práctico? Quisiera hacer un repaso aquí. ¿Qué aprendimos en lo práctico? ¿Qué significa para mí Jehová Nisi? Da la victoria, sí, pero en base también un poquito más vamos a entrar en eso. Da la victoria ¿contra qué? Específicamente hablábamos, ¿se acuerdan de la victoria, de la lucha ahí entre el pueblo de Israel y la nación de Amalek? ¿Recuerdan cómo obtuvo la victoria Josué? ¿Gracias a qué? ¿Cómo obtuvieron la victoria? Josué luchando allá en el valle, pero en la montaña estaba Moisés orando con los brazos en alto y con dos compañeros que lo apoyaban también ahí levantando los brazos, dos compañeros, podríamos llamarle compañeros de oración. Y la enseñanza esencial de esa clase, de ese nombre, es que las batallas espirituales jamás se pueden ganar con armas carnales. Y en un canto en este también decía: con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. Esa estrofa también tiene que ver con el nombre que vamos a estar viendo el día de hoy, Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth quizás no es muy conocido, el Sabaoth, pero sí lo vemos mucho el nombre en la traducción, Jehová de los ejércitos. Jehová Nisi es la bandera de batalla. Jehová Sabaoth es el nombre de guerra de nuestro Dios. Dos versículos como introducción. Después de estos versículos me gustaría que entreguemos el tiempo en manos de Dios para que Dios nos hable con una oración. Dice Gálatas 5, 16 y 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5, 16 y 17. Ahí en ese después viene toda la descripción de la armadura. Por tanto, dice: poneos toda la armadura de Dios. Entonces, aquí hay una batalla. Y dice que hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. De ahí también vimos un poquito el nombre de Jehová Nisi. En Efesios 6 también, aquí en Efesios 6 es lo de la armadura. Antes era en general el fruto del Espíritu. En Efesios 6 está aquí la armadura. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, entonces dice: tomad toda la armadura de Dios. Hay una lucha y tenemos en esa lucha por nosotros mismos, ahora sí que la derrota garantizada, pero en Cristo, solo en Cristo tenemos victoria. Entendemos dos cosas. Primero, que Él ya me dio la victoria final. Esa ya la tengo en Cristo. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón como mi Salvador, Él me transformó completamente y me dio un nuevo final. Me dio un final victorioso. Pero eso no significa que las luchas aquí en la tierra se acabaron. Yo puedo seguir siendo derrotado en la batalla diaria de la vida. Y para no ser derrotado, la estrategia es la misma: depender de Cristo. La victoria final la obtuvo Cristo en la cruz, cuando desde el momento que yo creí en Él me la entregó. Y la victoria diaria también se obtuvo por su sangre en la cruz, a través de darme esa nueva naturaleza, y la obtengo diariamente también. Vamos a orar y así entramos en este otro nombre que se llama Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Mi Dios, gracias, Padre, porque podemos conocerte, Señor, a través de estos títulos y nombres, Dios, con los cuales tú mismo te identificas, Padre, en tu palabra. Gracias porque te das a conocer, nos das a conocer a tu Hijo. Tu Hijo nos revela tu persona. Y mi Dios, te pedimos, Padre, que estos nombres nos ayuden a conocer tu carácter, a conocer también nuestra vida, nuestro carácter, Señor, para poder depender en ti. En tu nombre oramos. Amén.
Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. La palabra Sabaoth significa ejércitos, tropas. Da la idea de, esencialmente la palabra Sabaoth tiene que ver con congregar, con juntar, hacer una congregación de personas. Y se usan en varios términos. Se usa, por ejemplo, vamos a ver si me ayudan a reparto versículos y me ayudan a leerlos. Éxodo 7:4 y Éxodo 12:41. A ver si a quién tienen el Éxodo 7:4 que lo quiera leer fuerte, por favor. Éxodo 7:4 y 12:41. Ahí aparece la palabra Sabaoth, ¿la vieron? ¿Dónde? Dios le dice: sacaré mis ejércitos. ¿A quién se refiere cuando dice Dios, mandándole este mensaje a Faraón, diciéndole: yo sacaré mis ejércitos de Egipto? ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, esencialmente a toda la congregación de Israel. El pueblo de Dios, Israel, se le llama también ejército de Dios. O sea, y no nada más a los escogidos para ir a luchar. Todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todos son los ejércitos de Dios. En ese sentido también aprendemos nosotros que somos soldados del Señor. Y de la misma manera, soldados somos todos, no nada más soldados son los hombres, no nada más soldados son los pastores, misioneros o misioneras. No, soldados somos todos. Desde los más pequeños que han recibido a Cristo, son pequeños soldados también de Dios que están luchando batallas y batallas contra enemigos poderosos. Entonces, a Israel, otro caso de Israel también es en Éxodo 12:41. Éxodo 12:41. Muy bien. Aquí está hablando acerca del tiempo que pasó Israel en Egipto. Pasado ese tiempo, dice, salieron todas las huestes de Jehová de Egipto. Todas las huestes son todo el pueblo de Israel. Entonces, la palabra Sabaoth se utiliza para referirse al pueblo de Israel. Se utiliza también para referirse, fíjense, acompáñenme por favor, ahí vamos todos a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Cuando Jacob regresa con Labán a encontrarse con su hermano Esaú, nos encontramos aquí ya en el capítulo 32, en este camino. Tenía él miedo realmente porque encontrarse con su hermano. Si nosotros recordamos la historia un poquito de Jacob y Esaú, Jacob le había robado la primogenitura con una trampa, primero porque Esaú la vendió, pero después Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano, lo suplantó y él entró haciéndose pasar por su hermano. ¿Se acuerdan que se vistió ahí con un manto de pieles? Su padre ya estaba ciego, lo tocó y todo y le hizo creer que él era Esaú. Y Jacob recibió la bendición que le correspondía a Esaú. ¿Cuál fue la reacción de Esaú? Se enojó tanto, dice la Biblia, que hasta quería matarlo porque le robó la primogenitura. Lo engañó, se sintió engañado. A esto Jacob tuvo que huir. Y bueno, huyó, pasó, ¿cuántos años fueron? ¿Se acuerdan? Con Labán. Pues trabajó 7 años por una esposa, 7 años por otra esposa y todavía otros cuantos años más por ovejas. Entonces tuvo como 21 años, alrededor de 20. La verdad que no estoy yo seguro de cuántos años fueron, pero pasó mucho tiempo fuera y llega el momento donde tiene que regresar. Decide volver. En este camino él se encontraba temeroso y Dios le hace ver que él estaba allí. En su partida, cuando él huía,
En el camino Jacob se había acostado en un lugar donde puso una piedra y en ese lugar pues Dios se le mostró en una visión y Jacob hizo un pacto con Dios diciendo: si yo puedo regresar con paz, Jehová será mi Dios. Aquí viene el regreso y dice versículo 1, Génesis 32, 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Ahí están los pies de algunas Biblias, ¿no? 2 campamentos. ¿Por qué 2 campamentos? ¿Qué vio ahí Jacob? ¿Y cuáles eran esos 2 grupos? Uno vio un campamento de ángeles. De ángeles era un campamento. ¿Y el otro cuál era? El suyo mismo. Porque él tenía también un campamento, traía un grupo. Entonces él se dio cuenta que estaba siendo acompañado, que no estaba solo, que Dios le guiaba. La palabra ahí 2 campamentos es la palabra también huestes, ejércitos, tropa, congregación, un grupo. Entonces eso es ahí la palabra Sabaot también. Entonces la palabra Sabaot en primer lugar se usa para el pueblo de Israel. En segundo lugar se utiliza también para ángeles. En varias ocasiones a los ángeles, particularmente a los ángeles se les llama ejército de Dios, huestes de Dios. Entonces también son los ejércitos. Hay otro caso también que habla del ejército. Génesis 2:1, por ejemplo, acompáñenme aquí un poquito hacia atrás. Este pasaje hay diferentes interpretaciones. Normalmente los pasajes que tienen varias interpretaciones no son, vitales. Puede uno decir, puede significar una cosa u otra, pero la Biblia es un libro claro en lo que Dios quiere ser claramente específico. Muchas personas piensan que se refiere a los ángeles. Personalmente yo creo que se refiere aquí a las estrellas. Dice Génesis 2:1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El ejército de los cielos. Hay en algunas ocasiones en que el ejército de los cielos se refiere a ángeles. En este pasaje creo yo, mi opinión, es que se refiere a las estrellas. Otro pasaje, Deuteronomio 4:19. Ahorita explico un poquito más en cuanto a lo que son las estrellas. Deuteronomio 4:19. Dice, voy a leer desde el 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Esencialmente este pasaje está, como dice aquí quizás el título de algunas Biblias, está advirtiendo en contra de la idolatría. Y dice: no sea que cometas alguno de estos pecados. Versículo 19: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. ¿Quién es el ejército de los cielos aquí? Son estrellas. Está hablando de los astros en general, las constelaciones. Y yo creo que también es como la base que más adelante habla también de la astrología. La astrología esencialmente en la Biblia pues está prohibida y está condenada. El hecho de inclinarse, de honrarlas, de mirarlas. Un pasaje también dice, hablando de aquellos que ven las estrellas para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces está hablando de las estrellas. Repasando, huestes se puede referir
al ejército, a un grupo de personas, a un pueblo, como se refiere al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Se puede referir en segundo lugar a los mismos ángeles, o se puede referir también a las estrellas. Incluso la Torre de Babel. ¿A dónde querían llegar con la Torre de Babel? Bueno, estudiando un poquito ese tema, yo estoy convencido, en mi opinión, no era que querían llegar al cielo. El ser humano no era que quería llegar al trono de Dios con una torre. La otra posible traducción también ahí, de cuya cúspide llegue a los cielos, otra posible traducción es: en cuya cúspide estén representados los cielos. O sea, la torre representaba al cielo, y también muy posiblemente esa torre sería lo que hoy muchas pirámides son, observatorios astronómicos. O sea, sirven, conocemos nosotros que muchas culturas tienen edificaciones con un propósito específico. ¿Y cuál es? Observar las estrellas. Y sabemos nosotros los misterios de Babilonia. Quizás algunos han estudiado un poquito lo que Babilonia, la nación de Babilonia y todo lo que desde Babel surge. ¿Con qué habían acompañado todo esto? La astrología. Babilonia está relacionado con confusión, con la astrología y con todo lo que eso significa. Eso es como que quizás un tema aparte, entre paréntesis lo menciono, pero queda claro en cuanto a las tres cosas que vimos que se pueden representar por Sabaoth. Primero, el ejército de Israel. Segundo, los ángeles. Tercero, las estrellas. Quería también mencionar algo, que en muchas ocasiones la palabra estrellas también se refiere a los ángeles. Hay un salmo que dice que cuando Dios creaba todo, te alababan todas las estrellas del alba. Se regocijaban los hijos de Dios, y las estrellas se refiere a los ángeles. Aquí caben muchas cosas por entender. Hay quienes piensan que las estrellas, o sea, todo el universo que Dios creó, lo creó primero para demostrar su gloria y su poder, pero en segundo lugar también como habitación de los ángeles. Y no nada más ángeles, sino también demonios. Así que cuando dice, hablando de Satanás, que él es el príncipe de la potestad del aire, en otros pasajes también habla de que él es de que él habita en las, no recuerdo literalmente el pasaje, pero da el hecho de que él habita como en las regiones celestes o cosas así. Entonces estos pasajes dan la idea de que estas regiones celestes, el mismo cielo, o sea, el segundo cielo, las estrellas y todo eso, puedan ser habitados por ángeles. Así que posiblemente tengan razón aquellos que ven ovnis. Pues hay vida en otros planetas, hay vida en las estrellas. Pues yo entendería que sí, al menos no seres humanos como nosotros, pero sí ángeles y demonios. ¿Por qué creo que seres humanos no? Porque la Biblia dice que por el pecado del ser humano toda la creación fue afectada, en primer lugar. Así que toda la creación fue afectada por nuestro pecado, y sería injusto que el pecado de este pequeño planeta en medio del universo haya afectado todo el resto de las demás civilizaciones de otros mundos. Segundo lugar, si existieran personas como nosotros en otro planeta, también en una condición pecadora, la Biblia enseña que Cristo murió una sola vez y para siempre, y no volverá a morir. Entonces, de ahí nos sacamos varias conclusiones. Mi conclusión en general es que vida como la que tenemos aquí en la tierra, de seres humanos, solo aquí. Quizás no podría decir yo que el planeta Tierra es el centro del universo, pero sí puedo decir que el planeta Tierra es el centro del plan de Dios. Eso sí lo es. Entonces, es un tema amplio, pero en todo esto queda el hecho de la palabra Jehová de los ejércitos. La idea es que Dios es el Señor, gobernador y comandante de todo lo que Dios creó. Particularmente aquí está hablando de sus ejércitos, personas que responden a su llamado,
como el pueblo de Israel y como los ángeles. Y aún más adelante en el Nuevo Testamento, si bien no aparece Jehová de los ejércitos, sí aparece el implícito que somos soldados y por lo tanto ejército de Dios. Bien, ¿preguntas aquí? ¿Vamos bien? Ok. Sí, arrastró una tercera parte de las estrellas y son, en ese caso, ángeles. Sí, por eso el de Génesis 2:1 muchas veces piensan que se refiere a la creación de los ángeles. Es posible, o sea, sí es posible. Para mí muchas veces una regla de interpretación que existe es que la interpretación más sencilla suele ser también la correcta. Y en base a todo el contexto de Génesis 2:1, lo más sencillo es decir que se refiere a las estrellas literales. Pero la puerta está abierta también para que pueda. Muchas veces en la Biblia se usa una frase que resume todo lo anterior. Entonces sí se usa. Es muy común en la Biblia. Por ejemplo, tú lees los Salmos y constantemente una frase repite la anterior, una frase o resume la anterior. Entonces yo sí. Sí, pero sí, yo creo que es una frase que resume todo lo anterior. Eso sí es común. En ese pasaje en particular yo creo que no se refiere a adoración a ángeles, sino específicamente a lo que es la adoración a los astros, porque habla de sol, luna, estrellas y todo el ejército, sol, luna, estrellas y todo lo que hay en el espacio. O sea, resumiendo todo lo anterior. Sí. Planetas, por ejemplo, no están incluidos ahí dentro de las estrellas y todo esto. Pero bueno, vamos. Entonces, dejando esto, vamos a avanzar un poquito ya en el nombre particular. El tema está bien interesante y uno puede entretenerse ahí. Pero queremos nosotros estudiar específicamente el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy hemos estudiado también una regla que nos ha servido mucho y es la regla de la primera aparición. Antes de verla, cabe mencionar que aparece este nombre en ciertas situaciones particulares, en especial cuando Israel está en dificultades, cuando está en pruebas o cuando está en un decaimiento espiritual o moral, particularmente espiritual. Así que la primera aparición está en este contexto. Vamos nosotros a 1 de Samuel. Primera de Samuel. Samuel es curioso porque él es el último juez. Él es el último de los jueces. Si bien no aparece, digamos, como uno de los jueces del libro de los jueces, pero sí fue alguien que juzgó a Israel. Fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Tuvo un triple papel. Y él fue el que ungió al primer rey. ¿A quién? Saúl. Entonces, la situación, si ustedes recuerdan un poquito que vimos en el nombre anterior, el de los jueces, ¿cómo era la situación en el tiempo de los jueces? Sencillamente se resume en varias ocasiones así: cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en ese tiempo. Había gente que venía y adoraba a Dios, había gente que no lo hacía y el pueblo estaba una parte entregada a la idolatría. Cuando se apartaban, Dios los castigaba entregándolos en manos de sus enemigos, y oraban, se arrepentían y Dios les daba un libertador, un juez. Y ese ciclo se repitió una y otra y otra y otra vez, hasta que llegamos entonces a Samuel. Samuel es el de los jueces, el que más Biblia, digamos, ocupa, más escribió de la Biblia y tenemos más historia de parte de él. Y
Comenzamos ahí con su nacimiento. Primera de Samuel 1. El tema no es estudiar la vida de Samuel, por lo cual me voy a saltar en algunos versículos. Nada más quisiera centrarme yo en la condición del pueblo. Hablando de este varón, dice que es Elcana, versículo 3, que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Esa es la primera aparición del nombre. Así que puedes tú, si quieres, marcarlo y poner ahí al lado el nombre de Jehová, Sabaoth. 1 Samuel 1:3. 1:3. Jehová Sabaoth, así como se escucha nada más con H al final. Bueno, no sabemos hablar hebreo, así que lo escribimos más o menos como tratamos de pronunciarlo, pero así es como yo lo he encontrado, Sabaoth. Subía entonces para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento? Bueno, voy a leer el versículo 11 también, dice, fíjate ahí, e hizo voto. Aquí está hablando ya de Ana, la mujer que no podía tener hijos, la mujer del Cana, y dice que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí aparece otra vez en el mismo capítulo la segunda aparición del nombre Jehová de los ejércitos. El nombre en este contexto de decaimiento espiritual vemos aquí a este hombre, a Elcana, y a su esposa Ana, que adoran a Dios, pero particularmente vemos nosotros el inicio de la historia de Samuel. Ana pide a Dios un hijo. Dios le da ese hijo y le pone por nombre Samuel. ¿Qué significa Samuel? No sé si estoy aquí en los pies de la... Samuel significa Dios oye. Interesante el significado, porque si te das cuenta, Samuel es una respuesta a una oración. Versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y Dios le respondió. Lo pedí, dice en el versículo 20: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel es Dios oye, Dios escucha, Dios escuchó, Dios me oyó. Este nombre de Jehová de los ejércitos está ligado con esto, con una dificultad, pero también como una respuesta a una oración. Fíjate el contraste entre Ana y... ¿Se acuerdan ustedes que un hombre se acercó a Ana diciéndole que estaba borracha, verdad? ¿Quién era? El sacerdote, Elí. Ahora, ¿por qué conocemos a Elí? Por sus hijos, ¿verdad? Vamos al 4:4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Aquí aparece el nombre otra vez, que moraba entre los querubines, hablando de ese lugar de santidad. Y los 12 hijos de Elí, Ofni y Finnes, estaban con el arca del pacto de Dios. La historia de estos dos hijos es terrible. Demuestra también el decaimiento espiritual y moral del pueblo de Israel, comenzando desde la misma familia del sacerdote, de Elí. Y pues, quizás conoce la historia, si no, yo te animo a que la leas. Tómate el tiempo de leer todo el libro de Primera de Samuel o estos primeros capítulos, y te vas a dar cuenta cuál es la situación de un pueblo en una situación espiritual
pues terrible, ¿no? Entonces, en estas circunstancias aparece el nombre. Primero, en el caso de decaimiento espiritual, y esa es la primera aparición. La segunda situación en la cual aparece el nombre de Israel, aparece en varias ocasiones, pero hablando de situaciones en particular, hablamos de decaimiento espiritual, pero también hablamos de dificultades o pruebas. Este es un pasaje muy conocido. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Conocemos muy bien esta historia, ¿no? Voy a leer nada más aquí el capítulo 17:41 y unos versículos de aquí en adelante. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. ¿Quién es el filisteo? Goliat. Y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vamos a entrar un poquito en el contexto. Recordamos qué estaba pasando en el pueblo de Israel. Estaban los dos ejércitos, los filisteos, que habitaban en lo que hoy es la Franja de Gaza, que por cierto los de la Franja de Gaza no son filisteos. Los filisteos fueron sacados de ahí con todo eso de Nabucodonosor que se llevaba la gente, pero bueno, esa misma zona. Venían los filisteos y estaban ejército frente a ejército. Ya habían sido derrotadas varias veces los israelitas por los filisteos, y en esta ocasión hicieron, ahora sí cada uno sacó a su adalid, ¿no? Y salió el adalid el paladín de los filisteos, y era Goliat, un hombre de más de 2 metros de altura, no más, como 3 metros. Se han encontrado huesos humanos de personas así, de esa altura, o sea, hay evidencias de que había gigantes. Ese es un ejemplo también bíblico, y mucha gente acusa a la Biblia de que pues no es cierto los gigantes, pero se han encontrado evidencias. Viene este gigante y dicen: ¿para qué luchan todos? Mejor que enfrenten uno a uno. ¿Qué hizo todo el pueblo de Israel? Se acobardaron, se escondieron, tenían miedo. Todos no nada más le tenían miedo a todo el ejército, sino a un solo hombre le tenían miedo. Y día tras día venía el filisteo y desafiaba a todo el pueblo de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Nosotros vemos la historia y David se enfureció, siendo un muchacho, hablando de un muchacho entre 15, menos de 20 años. Y él con confianza en Dios diciendo: Dios me libró de leones que querían comerse mis ovejas, Él me libró de osos, yo pude matar leones y osos, Dios me va a librar de este filisteo. Y después de toda esta plática, mira, versículo 40 el 44 es el último que leímos, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Esas eran sus armas, su confianza. Pero fíjate las armas de David: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, este ejército, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. La frase: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa era la confianza de David, esa era el arma de David, esa era su armadura, porque se quiso probar la de Saúl y no la pudo usar. Esa era su confianza. Jehová Sabaoth es el nombre de Dios, o el título de Dios, con el cual muestra su poder. Él, Dios, es ganador, y con Él está la victoria. Él obtiene la victoria, y en Él tenemos victoria seguro. Aquí repito la frase que mencioné también, creo que en Jehová Nisi, la que decía: Dios y yo, mayoría absoluta.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La idea del nombre Jehová Sabaoth es que Él es el Dios victorioso que tiene poder, que muestra su poder y que obtuvo la victoria. En Jehová Sabaoth, el Hijo de Dios, el soldado de Dios, tiene los recursos divinos, tiene todo el poder divino a disposición. Dios pone su poder a disposición de su pueblo. Ahora, ¿cuál es el recurso que el ser humano tiene que usar para obtener ese poder? La oración. ¿Qué hizo Ana? Oró y le dio a Samuel. ¿Nombre qué significa? Jehová escucha. Entonces, Dios tiene la victoria, la coloca delante de nosotros. Lo hizo de la manera que nos ofrecía la salvación en Cristo. Al morir Cristo en la cruz, Él obtuvo la victoria para salvarme. Y me la colocó a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos. Dice la Biblia que Cristo por todos murió. Y por todos murió. Ahora que Cristo haya muerto por todos, no significa que todos sean salvos. ¿Qué dice la Biblia? Murió por todos, sí, pero para que todo aquel que en Él cree, dice en Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo hago mía la victoria? A través de la fe. La fe y la oración van ligadas. En la Biblia nunca dice tienes que hacer la oración del pecador para ser salvo, porque estoy seguro que mucha gente ha llegado a hacer la oración del pecador diciendo: sí, Señor Jesús, estoy arrepentido, te recibo en mi corazón. Pero decirlo no salva. ¿Qué es lo que salva? La fe, propiamente la fe. En la Biblia vemos nosotros historias de personas que conocieron de Cristo, creyeron en Cristo. Propiamente no hubo escrita una oración del pecador, pero en su corazón posiblemente la hubo. Yo creo que la hubo. Así que lo que salva y lo que tenemos que enfatizar nosotros en el evangelismo no es tanto llevar a la gente a hacer una oración, es llevar a la gente a comprender el evangelio, a creer en el evangelio, y como resultado naturalmente se da una oración. Puede ser interna en el corazón, que nadie escuche. Puede ser externa. No voy a acusar a aquellos que hablan, yo lo he hecho muchas veces, de invitar a la gente a hacer una oración, pero lo que hay que hacer es invitar a la gente, más que la oración, a reconocer a Cristo en fe. Entonces, la victoria que Jehová de los ejércitos obtiene se coloca accesible a nosotros a través de la fe y de la oración. Otras ocasiones también en las que aparece, aquí no me voy a meter mucho, nada más lo menciono, el nombre de Jehová de los ejércitos es en tiempos de decaimiento nacional. Por ejemplo, en Jeremías. Jeremías, ¿cuándo fue escrito? Justo antes y durante la deportación de Babilonia. Jeremías fue el último, quizás uno de los últimos profetas que estuvo advirtiendo al pueblo de Israel: arrepiéntanse porque ahí vienen los del norte, viene Babilonia y viene a juzgar Israel. Incluso había profetas ahí dentro de Israel diciendo: no va a pasar nada, sí, se llevaron a un grupito, pero van a regresar. Y Jeremías dice: no, están profetizando mentira. Estaban profetizando mentira. En ese tiempo aparece en Jeremías 72 veces el nombre Jehová de los ejércitos. En Isaías aparece 62. En Ageo, Zacarías, Malaquías, en esos últimos 3 libros del Antiguo Testamento, aparece 91 veces. 14 en Ageo, 53 en Zacarías y 24 en Malaquías. El nombre de Jehová de los ejércitos aparece primero en momentos de pruebas. Segundo, en momentos de dificultades. Bueno, vimos primero dificultades con quizás o decaimiento espiritual con Samuel, vimos las pruebas o dificultades con David y vemos también los profetas. Nada más menciono un pasaje de Isaías 8, dice versículos 12 y 13: no llaméis conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo.
A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Jehová de los ejércitos. Es Isaías 8, 12 y 13. El pueblo tenía miedo de los que venían del norte, tenían miedo de los babilonios, de su crueldad. Pero dice aquí, a quien deben ustedes tenerle temor. A quien deben ustedes tenerle temor es a Jehová de los ejércitos. A Él santificad, a Él sea vuestro miedo. Aparece también durante la reconstrucción del templo. Cuando están reconstruyendo el templo, aparece en varias ocasiones. Ageo 2:7, un profeta que profetizó en ese tiempo animando al pueblo, dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, como una profecía, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4:4, a Zorobabel le dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. En Malaquías 3:17 dice Malaquías, también hablando de este pueblo que estaba en ruinas, en esa ciudad destruida, le dice este hermoso versículo a Israel. ¿Lo puedo aplicar a mí? Sí, pero se lo dice a Israel. Le dice: y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Un día, a un futuro, se cumplirá esto, donde Israel será un especial tesoro para Dios. Lo es ya, pero se demostrará en aquel día. El nombre de Jehová de los ejércitos está concluyendo un poquito la historia de las apariciones. Repaso un poquito. Aparecía en momentos de pruebas o decaimiento espiritual. Aparece, segundo, en momentos, en conexión también con el decaimiento espiritual de Israel antes de la deportación de Babilonia y durante la reconstrucción del templo. ¿Sí? Y en tercer lugar, aparece relacionado con las bendiciones futuras hacia el pueblo de Israel. 3 versículos nada más. Segunda de Samuel 7, versículo 26. Los voy a leer para ser breve. Segunda de Samuel 7, 26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Quién está hablando? ¿Se te hacen conocidas las palabras? ¿Quién está haciendo esta oración? El rey David. ¿Por qué? Porque él quería edificar casa a Dios, la casa de Jehová. Dios le dijo: tú no, has derramado mucha sangre. Entonces se promete la bendición futura también. En Isaías 9:7, otro pasaje muy conocido: lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Digamos, Dios da la promesa de la restauración de Israel y la firma. ¿Cómo la firmó? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué Dios lo hará? Porque Él es Dios, porque Él firmó, porque Él prometió. Por eso Dios cumplirá. Jehová, el Dios del pacto, el Dios que cumple lo que promete. Y Jehová de los ejércitos, porque tiene poder para hacerlo, lo hará. Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová,
que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Mira cómo aquí habla de las leyes del universo. Leyes que en ese tiempo el hombre quizás no comprendía. No conocían nada de la ley de la gravedad, no conocían las diferentes teorías como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. Nada de eso. Pero dice la Biblia, el universo se rige por leyes. Si esas leyes fallan, también fallará mi promesa. Eso está diciendo Dios. En otras palabras, hoy en día, la ciencia de hoy en día demuestra la exactitud de las matemáticas, ¿no? Demuestra la exactitud de las leyes, que pueden calcular que si lanzan un cohete al espacio y pasa cerca de un cuerpo celeste, este campo gravitacional lo va a desviar, lo va a proyectar, le va a dar tanta velocidad para que alcance el siguiente. Calculan todo, que el hombre fue capaz de llegar a la luna. ¿Hace cuántos años? 60 y tantos años. Bueno, pues como 50 vamos a decir. Con la tecnología que hoy en día un celular la sobrepasa 10 veces. No sé si ustedes saben, pero la computadora que tenía la primera nave que llegó a la luna no tenía ni la 10ª parte de velocidad que tiene un celular de hoy. Y así llegaron. ¿Por qué? Porque calcularon las leyes, sabían que no fallan, que funcionan. Todos los avances tecnológicos están basados en ciertas leyes que Dios desde acá dice, esas leyes rigen el universo. Dios creó esas leyes y Él está por encima de ellas. Pero tan firme como son esas leyes, son sus promesas. Dios, el Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es el nombre de Dios por el cual muestra su poder. Pero muchas veces Dios tiene que colocarnos en una situación donde nos veamos nosotros como incapaces para poder mirar la capacidad de Dios. David lo vio. ¿Cómo? Él tenía un gigante enfrente de él, siendo él un muchachito, pero él sabía que ese gigante no era nada, porque con él estaba Jehová de los ejércitos. ¿Cómo sabía esto David? Ya lo había experimentado con el león, lo había experimentado con el oso, lo había experimentado porque tenía una comunión íntima con Dios. Muchas veces Dios se encarga de colocarnos en una situación como la de David enfrente a un gigante, para que digamos, yo no puedo. David sabía, o sea, no tengo yo los recursos para matar a este gigante armado con escudo, lanza y jabalina, y además un escudero delante de él. O sea, tenía que pasar por encima del escudero para llegar al gigante, y con 5 piedras y una honda, sin armadura. ¿Qué posibilidades humanas tenía David? Ninguna, pero él sabía quién estaba con él. Hay otro ejemplo que nos hará recordar también. Cuando Israel sale del pueblo de Egipto, los que conocen el Éxodo y han estudiado quizás un poquito esto, dice la historia que pasaron entre unas montañas y llegaron hasta el mar. Hay una zona donde se cree donde fue el cruce del Mar Rojo, en el brazo, muchas veces piensan que es en el brazo del este, en el brazo occidental del Mar Rojo, pero los últimos estudios han prácticamente demostrado que la mayoría de nuestros mapas en la Biblia están equivocados, quizás cuando hablan del Éxodo y en el Sinaí. El cruce fue en el brazo oriental, y hay ahí una playa muy grande donde perfectamente cabían los 5 millones de israelitas que salieron. Pero esta playa, como está en la Biblia, porque en el otro brazo no hay montañas y la Biblia dice que había montañas, que estaban rodeados de montañas, esta playa está rodeada de montañas con un solo camino sinuoso en medio. Recordamos nosotros que el pueblo de Israel llegó hasta la playa,
a través de este camino. ¿Quién venía detrás de ellos? Faraón y su ejército. Se encontraron con que estaban con el mar enfrente, rodeados de montañas, y el único camino, por ahí venía un ejército. Muchas veces Dios tiene que ponernos a nosotros en nuestro límite, pero justamente el límite del ser humano, tu límite, cuando tú no puedes hacer nada, es la oportunidad de Dios. Dios nunca llega tarde. A lo mejor no llega cuando yo quiero, pero Él llega en su tiempo. Y los límites del hombre son la oportunidad de Dios para mostrar su poder. ¿Qué les dijo Dios ahí en ese lugar, en Refidim? A los israelitas: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Así pasó muchas veces en Mara, en la lucha con Amalek, cuando se revela como Jehová Nisi. El límite del ser humano es la oportunidad de Dios. Siempre estaban donde Dios los quería. Cruzaron el Mar Rojo y llegaron a Mara. No hay agua, pero Dios los quería ahí, porque los estaba probando, porque era la oportunidad de Dios de mostrar. Tuvieron hambre, pero era donde Dios los quería, era la oportunidad de Dios para mostrar. Cuando Jesús estaba en la tentación, en el desierto, ¿qué le dice Satanás a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Dónde estaba el pecado? ¿Era pecado comer? No. Pero Dios quería que Cristo estuviera ahí en ese momento, con el hambre que tenía, y era la oportunidad de Dios para mostrar su poder. Así que muchas veces cosas que abiertamente no son pecado, pero cuando buscamos nosotros salidas fáciles, luchamos nosotros por obtener una salida a nuestra prueba, a nuestra dificultad, en lugar de confiar en Dios, de hacer mío el recurso de Jehová Sabaoth a través de la oración, a través de la fe. Sencillamente estoy rechazando lo que Dios quiere para mí. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Recuerda esta frase: el límite del ser humano es la oportunidad de Dios para mostrar su poder. Concluyo con esto: Cristo es mi Jehová Sabaoth. ¿Por qué? Porque Cristo venció al más terrible enemigo. Primera de Corintios 15, versículo 53. Acompáñenme ahí. Primera de Corintios 15, 53. Ya casi estamos terminando, ¿verdad? Pero hoy sí nos hicieron falta los ventiladores. Hizo calorcito. 15, 53. Lo leo. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, mi cuerpo, mi carne corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es Cristo. Él me entrega la victoria a mí por fe. Dice que en primera de Juan 5:4 que todo el que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En la vida diaria tenemos victoria, por Él somos más que vencedores, dice Romanos 8. En Cristo podemos tener esta victoria. Vamos a orar. Padre mío, gracias Dios, porque tú te revelas a nosotros. Gracias, mi Dios, porque te hemos conocido, mi Dios, como
nuestro Jehová Sabaoth a través de Cristo. Gracias porque Cristo nos revela quién eres. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado siempre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a confiar en ti, fortalecernos en ti. Y mi Dios, ver cada una de las pruebas y dificultades en las cuales estamos como la oportunidad que tú nos has dado. Agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.